Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santa y bendita presencia nos encamine siempre, queridos hermanos, a una vida nueva. Qué tan importante es entender, queridos hermanos, los propósitos divinos en nosotros. Qué tan importante es pedirle a nuestro Padre Celestial que derrame sobre nosotros una bendición. Qué tan importante es para nosotros, queridos hermanos, que Dios ministre cada mañana, cada día, ministre a nuestro corazón, ministre nuestra alma. Qué rico es levantarse cada mañana con el propósito de buscar una palabra en nuestras vidas, una palabra que Dios, hermano, nos ministre cada mañana diciéndole: Padre del cielo, mi propósito, mi deseo es cambiar, entregar mi vida a ti, Señor, poner las cosas en tus manos para que se haga tu bendita voluntad. Hoy vivimos un evangelio, queridos hermanos, ahí se va. Vivimos un evangelio, hermano, de que confiadamente de que Dios está conmigo. No importa si yo me detengo un poquito no importa si no busco la palabra. No importa si yo me desvío, si yo me desconecto en un tiempo con el Señor. No importa si yo no busco, y no importa si yo me conformo con ya la iglesia, o en veces, simplemente con pensar que solamente Él está en mi corazón, está en mi mente ya. Con eso hice que Dios, reemplazar la palabra de Dios, reemplazar su presencia, reemplazar todo, con el simple hecho de creer de que Dios está en mi mente, Dios está en mi corazón. El evangelio es mucho más profundo. El evangelio es mucho más allá. Desconectarse de la palabra, desconectarse de la oración, desconectarse de la congregación, es algo que no debe de haber en nuestra vida. El hombre que se desconecta, simplemente sus actos les va a convertir en una apariencia, va a tratar de cubrir todo lo malo, toda desobediencia, toda rebelión, toda maldad, todo pecado. La gente cuando se desconecta va de mal en mal, va de mal en peor. Su corazón va continuamente al mal. Sus pensamientos van continuamente a pensamientos contrarios a la voluntad divina. Una desconexión también completamente total. Cuando el hombre se desconecta de la palabra, hermano, pues otro ser lo está ministrando. Pedimos a nuestro Padre Celestial que Dios nos ministre en nuestro corazón, ministre en nuestra vida. Padre bendito, interviene en nuestras mentes, interviene en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hermosa y preciosa mañana. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados. Siempre tendremos que decir esa palabra, porque lo que queremos es sembrarle en su corazón que todo lo que ve, queridos hermanos, no es real, que todo lo que ve es producto de un engaño. El hombre es engañado conforme a lo que ve en sus ojos, no conforme a lo que siente su corazón. Estamos viviendo tiempos de una gran falta de compromiso o de ser comprometido con la obediencia al Señor a través de su palabra. Y cuando el hombre se desconecta de la palabra, desconoce. Cuando el hombre cae en actitudes negativas, comportamientos negativos, formas de pensar y hablar completamente negativos, porque cuando la palabra realmente está en nosotros, produce lo bueno, produce el bien, produce lo correcto, produce rectitud, produce conforme al escrito está. Porque el hombre no puede desconectarse de la palabra, el hombre no puede conectarse del espíritu, no puede desconectarse de la oración,
no puede desconectarse de lo que es la vida de Cristo. Por eso vivimos en un tiempo donde el hombre, donde Dios, hermano, donde no hay ignorancia ya. Es tanta la información que hay, tanto el conocimiento que hay, que dice que Dios había pasado por alto a la ignorancia. Dice en el libro de Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Hoy hay una burla completamente. Aunque hay palabras que parezcan iguales, la definición es completamente distinta. Una coma, un acento, hermano, un apóstrofe, un signo de interrogación, un signo de admiración, un punto y coma, hace la diferencia entre una palabra y otra. El hombre no sabe hablar porque la ignorancia cae en ellos, por cuanto piensan que la forma correcta de hablar es hablar, es decir palabras. No, la forma correcta no es esa, es ordenar las palabras. La forma correcta es ordenando las palabras, no hablando de una manera desordenada y vacía, sin propósito, sin metas, sin que llevan una edificación, si llega simplemente, hermano, sea realmente de bendición. Dice, por cuanto se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y manda a todo hombre, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, ya sea del mundo, ya sea los que están en una iglesia no cambian, y aún a los que estamos dentro de los propósitos divinos, hay que arrepentirse. Arrepentimiento, hermano, tiene que ver mucho con el desconocimiento de las cosas. El desconocimiento, el no querer buscarlas, el no querer saberlas. Porque dice que, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Una versión dice: ahí no los cuentas otro día, hoy no tenemos tiempo, ahí no los dices mañana, ahí otro día nos reunimos contigo, por lo tanto hoy no queremos oírte, no tenemos tiempo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ese día no lo escucharon. Ese día, hermanos, ellos no querían ese conocimiento. El mundo desconoce a qué nos enfrentaremos. El mundo desconoce delante de quién estaremos enfrente. Los hombres desconocen el propósito de este bendito evangelio. Porque Dios quiere que salgamos de la forma de pensar, de la forma de actuar, de la forma, hermano, de la conducta, del comportamiento, de comportamientos mundanos, paganos, humanos, porque el hombre no ha hecho conversiones en su vida, no ha hecho cambios radicales en su vida, no ha hecho cambios en una posición firmes en el Señor. Todavía no hay firmezas en su vida. Mucho cristiano no tiene firmezas en su vida. Firmeza está hablando de decisiones, queridos hermanos, de decisiones fuertes en su vida, convicciones fuertes, que deje de andar, hermano, almáticamente llenos de sentimientos, llenas de emociones. Y no busca la aprobación de Dios. No busca, hermano, que realmente agrade al Padre todos los días. Por eso en esta mañana te
te damos un consejo. Busca la aprobación de Dios. Busca agradar a Dios. Hoy, el hombre que se desconecta de Dios completamente, hermano, que no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para orar y no conoce su voluntad, porque el hecho de que lea, el hecho de que ore, tiene que conocer su voluntad, tiene que saber la voluntad divina, qué es lo que Dios quiere todos los días para su vida. Si la desconoce, no sabe qué es su voluntad. Simplemente entró en una oración, simplemente en una lectura de religiosidad para callar su conciencia, pero no para hacer lo correcto. No para hacer lo correcto. La palabra nos marca el día a día. La oración ilumina nuestra mente, ilumina nuestro rostro, nos da el testimonio. La palabra nos influye al carácter, al corazón, a los comportamientos, a la conducta, al temor, porque dice que la escritura en Hebreos 5, versículo 7, dice que a Cristo en sus días de carne, en los días de hombre, que por lo que padeció, aprendió obediencia, y a causa de su temor reverente fue oído. El temor a no fallar, el temor hermano, a no hacer lo correcto, era la prioridad de mi Señor Jesús. Él oraba mucho para no fallarle a Dios. Él oraba mucho, hermano, para no desobedecer a Dios. Él oraba mucho, hermano, para no pecar. Él oraba mucho, hermano, para poder controlar su mente, su carácter, su vida. Esa era la oración de él. Porque él tenía un propósito, tenía que servir al Padre en este tiempo. Él tenía como propósito cumplir el mandato divino. Y él se encerraba, queridos hermanos, en la oración. La oración tiene como propósitos, hermano, que influyen en su mente. La palabra de Dios tiene propósitos que influyan en la conducta, el comportamiento humano. Decir, Señor, apártame del mundo. Señor, apártame del pecado. Señor, apártame, ayúdame a resistir tentaciones, a no hacer lo que no te agrada. Hermanos, pide, Señor, ayúdame. Por eso dice el Señor, le digo, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Lo primero que les digo al Señor, que oraran diciéndole, Señor, líbrame de toda tentación y de todo mal. Líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todo aquello que nos desvía de tu presencia. Líbranos de aquello que nos desvía a no agradarte. Por eso digo, el Señor dice que habiendo pasado por alto la ignorancia, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que el hombre se arrepienta en todo lugar. El hombre se arrepienta de sus pecados. Porque, hermano, dice, porque Dios juzgará al mundo a través de aquel varón, dice, que a quien resucitó de entre los muertos. Mientras pedí al Señor una palabra, me dijo, renuncia a todo. El que renuncia a todo recibirá 100 veces más. El que renuncia a todo recibirá 100 veces más. El mundo, hermano, desconoce qué es realmente lo delicado del Evangelio. No hay compromisos. El que deja tirado la oración, sus conductas y comportamientos tendrán conductas y comportamientos completamente reprobados. Es lo que dice en Romanos. En el libro de Romanos 1:28 lo dice claramente. Dice que cuando uno se desconecta, su mente está reprobada. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perseverancia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, muchos pleitos,
engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complace con los que las practican. Mira lo que está diciendo. Y cuando no se toma en cuenta a Dios todos los días, cuando no se toma en cuenta a Dios en todas las cosas que hacemos, produce en la vida del hombre, produce áreas negativas. Y luego dice la gente, no, yo no soy orgulloso, yo obedezco a Dios. Hay hombres que no actúan como si fueran varones de Dios. Hay mujeres que no actúan como si fueran, hermano, realmente siervas de Dios. No actúan de esa manera, porque no aprueban tener en cuenta a Dios, porque no actúan, queridos hermanos, de acuerdo al bendito Espíritu Santo. Por eso dice que Dios los entregó una mente reprobada. El que no se levanta, queridos hermanos, a decirle, Señor, quiero agradarte, quiero hacer lo correcto. Mucha gente está atrayendo raíces de maldiciones, como su padre, como su madre, como su abuelo. Piensan que ser cristianos, hermano, es una cosa, es Dios. Al rato tenemos culto y vamos a hacer como si nada. Al rato la gente va al culto como si nada, como haciendo separación. Dice que estos son los que causan división. Esto es todo lo que dicen Judas, que los que piensan que Dios está en un lugar y hermano, y ya vamos a solucionarlo, Señor, perdóname. Y regresamos y volvemos a la misma actitud con los hermanos, con los demás. Eso es hipocresía. Por eso dice que en el libro de acá dice, y los que decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso dice que se burlaba. Dios pasó por alto, dice, la ignorancia de ellos, y juzgarás. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y de otros decían, ya te oiremos. Por eso dice que en estos postreros tiempos habrá burladores que andarán sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el espíritu. Y vosotros, dice hermanos, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. Quiere decir que, hermanos, que cuando alguien deja de orar, deja de participar de la palabra, está reprobado. Su mente tiene una mente reprobada. ¿Cómo es la mente reprobada? Hermano, que son burladores. No solamente su hombre se burla de lo que Dios dice, se burla de lo que Dios dice, se burla de la palabra. No tiene intereses de ponerla por obra. Por eso dice que, hermano, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Pierden el temor a Dios. Por eso nos vamos a enfrentar en este tiempo a cristianos. Ya ni se diga la gente de afuera, porque ellos no tienen conocimiento. Pero la gente cristiana, la gente que se dicen ser cristianos, por eso dice, manda todo hombre, dice, manda todo hombre. Por lo tanto, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cualquiera. Ya sea pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Hay chicos que se burlaban, como los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra, gente que se burla de Dios, hasta los niños se burlan de Dios. Al niño que no le interesa el temor a Dios, no le interesa, queridos hermanos, poner por obra la palabra, también ya está creciendo como un burlador. El mundo desconoce a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un mundo de ignorancia, porque el hombre desecha la palabra y no entiende entonces. No piensa que el hombre es aprobado delante de él. ¿Saben que lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios, como pueblo de Dios, o todo aquel que se dice hijo de Dios, es que busque la aprobación del Padre? Pero como ellos no probaron a tener en cuenta a Dios, su mente estaban reprobados. Si los hijos no obedecen a los padres, su chamaco está creciendo con una mentalidad reprobada.
que no teme a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Si un hijo le falta el respeto a su padre, no obedece a su madre, ese hijo está creciendo con una mente reprobada. Está creciendo, queridos hermanos, porque dice que ese hijo no toma en cuenta a Dios. Si un esposo, hermano, es humillante, es sin misericordia, no le importa a su familia, eso es un hombre, hermano, que está reprobado en la fe. Un hombre que no se preocupa por su familia, abandona a la familia, no le interesa estar junto a la familia. Ese hombre está reprobado en la fe, tiene una mente reprobada, porque hace cosas que no convienen. Una mujer que no respeta a su esposo, una mujer, queridos hermanos, que no obedece a su esposo, está reprobada. Una mujer que, hermano, que acá dice que hermano, que es necio, son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son altivos, son arrogantes, son soberbios, murmuradores, pleitos, llenos de pleitos, llenos de avaricia, de injusticia. Cometen mucha injusticia. Hoy estamos llegando a un tiempo, queridos hermanos, donde la maldad va a crecer terriblemente, pero va a crecer en el corazón de aquellos que saben, y no ponen por obra su palabra. Por eso usted ve que la maldad operó en Caín, operó en Saúl, operó en el querubín, operó en Esaú, operó en el Judas, porque ya estaban dentro, pero se prestaron a la maldad. Quizás el hombre, hermano, que estamos viviendo tiempos donde no piensa que si es aprobado o no. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que lo más importante en este camino es ser aprobados por el Señor. Por eso Dios no está buscando gente que le crea, sino gente que sepa, hermano, que no es lo mismo creer que estar en Él. No es lo mismo. No es lo mismo creer en Él que estar en Él. Nosotros buscamos estar en Él, buscamos la aprobación de Dios, pero la aprobación no por creer en Él, sino porque estamos en Él. Por eso en 2 Corintios 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, aprobaos a vosotros mismos, o no os conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ve lo que dice: o no conocéis a vosotros mismos, ¿no te conoces? Si que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no tomes en cuenta a Dios en tu vida. Por eso cada mañana debemos de decirle: Señor, quiero agradarte. Pero antes de agradarte, usted tiene que, usted debe de conocer todos estos términos. Póngase a investigar, póngase a leer y ponga a decir: yo no quiero cometer injusticia, yo no quiero cometer fornicación, yo no quiero ser perverso, yo no quiero ser avaricioso, yo no quiero tener maldad, yo no quiero tener envidia, no quiero tener homicidios, no quiero tener contienda, no quiero estar peleando, no quiero estar discutiendo, no quiero tener engaño, no quiero engañar, no quiero tampoco ser un engañador, que me engañe, que malignidades, ser una persona mala, que haga cosas malignas. Murmurador, yo no quiero estar hablando mal de otros, yo no quiero andar de chismoso, yo no quiero estarme entrometiendo en la vida de ajena. Detractores, aborrecedores de Dios. Una persona que aborrece a Dios, aborrece la palabra, aborrece los cultos, aborrece la instrucción, la corrección, aborrece la disciplina, aborrece lo santo, como lo hizo Esaú. Injuriosos, que dice soberbios, altivos, inventores de males, siempre buscan tener la razón. Inventores, siempre andan, una versión dice que siempre andan pensando mal de los demás, son mal pensados, inventan cosas sobre los demás y lo dan por hechos.
Empiezan a hablar de una persona, hermano, empiezan a hablar y dan por hecho que todo lo que dice. Por eso yo creo que hay gente chismosa, hermano, muy chismosa. Hay gente chismosa. Yo creo que el más chismoso es aquel, no es aquel que cuenta, aunque es chismoso, sino chismoso es aquel que es más chismoso, aquel que presta el oído al chismoso. Ese es el chismoso, el que presta oído al el que lleva y trae. Ese es bien chismoso. Busca información del chismoso y luego anda. Por eso trata usted, queridos hermanos, de que no sea chismoso, no sea chismosa. Porque eso le va a contaminar su vida. Mucho hombre, mucha mujer son así. Inventores de males, siempre andan inventando, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Usted debe de checar que estas cosas no estén en su vida. Usted debe de checar y ponerse a investigar si estas cosas no hay en su vida. Porque si hace esas cosas, porque la ignorancia Dios no se las va a pasar por alto. Porque hoy están escritas, la información está escrita, se está hablando, se está diciendo. Uno dice, no, yo no soy chismoso. ¿Por qué razón no eres chismoso? Tienes que explicar por qué razón no eres chismoso. Tienes que explicar por qué razón eres una persona obediente. Tienes que explicar por qué eres una persona que tú no desobedeces. Lo tienes que explicar. Tienes que explicar si tú no eres murmurador, no eres aborrecedor de Dios, injurioso, soberbio, lo tienes que explicar. Eso se llama conocimiento. Yo no hago esto por esto, por esto, por esto. Y si lo cometí, Señor, yo no sabía que esto estaba cometiendo y te pido perdón. Porque, hermano, porque el evangelio es estar en Él, no creer en Él. El evangelio es caminar con Él, no creerle a Él. El evangelio es servirle a Él, no creerle a Él. El evangelio, hermano, es vivir para Él, no creer en Él. Es completamente la diferencia. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si tenéis fe justa o no, si estás haciendo lo correcto o no. Examínate si estás haciendo lo correcto o no. Uno debe de llenarse de ese temor, queridos hermanos, y decir, agarrarse a la palabra y decir, estoy haciendo lo correcto, pero no dejarte llevarte por tu propia inspiración. Su Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vean lo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que hago y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo porque Cristo está en mí. Ahora, yo no creo, ahora yo sé que Cristo está en mí. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo. Cristo está morando en mi vida. Ahora, y por eso dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la vida. Dice, más espero, dice, o conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. ¿Conoces realmente, queridos hermanos, que ser cristiano, ser hijo de Dios, es saber que Jesús está en nosotros, que mora en nosotros, que vive en nosotros? No son palabras de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo amo a Dios y Él lo sabe. No, queridos hermanos, una cosa son de dientes para afuera y otra cosa es de lo profundo del corazón. De lo profundo del corazón. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque acá dice, ya no vivo yo. Ahora, el hecho de que digamos, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo amo a Dios,
Pero hay actitudes de maldad, de fornicación, hermano, de murmuración, de detractores aborrecedores de Dios, siempre desleales. No cumplen con su compromiso. No cumplen con su responsabilidad delante de Dios. Están reprobados. Están reprobados. Por eso en el libro de Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad dice que Cristo está en tu vida, amas a Cristo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando usted ve, hermano, en Deuteronomio 6, versículos 5 al 7, dice que el Señor le dijeron a Moisés: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Queridos hermanos, ve lo que dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y dónde vas a guardar mis mandamientos? En tu corazón, para que lo que repitas salga de tu corazón. ¿Qué es lo que debe de estar en tu corazón? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, sabemos que Cristo es la palabra. Y cuando Cristo está que es la palabra, habla en nuestro corazón, hermano, aprobamos lo mejor. Aprobamos que es malo cometer injusticia. Aprobamos que es malo cometer fornicación. Aprobamos que es malo ser perverso, ser avaricioso. Aprobamos que no es bueno andar en la maldad. Aprobamos que no es bueno la envidia, no es bueno el homicidio, las contiendas, los engaños, las malignidades, los murmuradores, los detractores. Empezamos a hacer, dice: esto no es bueno, porque aprobamos. Pero el hombre que, hermano, que no ama la palabra, no ama que los que causan división entre Dios y el hombre, pues que no lee. Son burladores. Cristianos burladores, se burlan de Dios. Piensa que Dios les va a hacer justicia. Un día van a estar, queridos hermanos, van a pedir misericordia y no se las van a dar. Van a pedir justicia y no se la van a dar. Porque juicios y misericordia se hará si no tuvieren misericordia. De la manera como uno debe de tratar a otros, como te gustaría que a ti te trataran. Esa es la justicia de Dios. Que yo trato como un día me van a tratar a mí. Ese va a ser la paga del hombre. Ese va a ser la paga del hombre. Que lo van a tratar un día como Él trató a los demás. Así que no importa si eres joven, si los jóvenes hoy no respetan a su padre, no respetan a su madre, sus hijos van a hacer lo mismo con ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que decir: tú me respetas? Tú me respetas. ¿Por qué razón? Porque sus hijos se los van a hacer a ellos. ¿Por qué mi Señor Jesús hizo algo? Le dijo algo a los hombres: trata como quieres que te traten. Porque todo, hermano, el hombre como actúa, así va a ser tratado. Así va a ser tratado. Así va a ser tratado. Si usted aprueba que es malo, hermano, buscar a Dios, realmente entregarse, entonces el hombre va a servir una consecuencia. Por eso digo: aquel que me honre delante de los hombres, yo lo honraré delante de mi Padre. Pero el que me niegue, yo también lo negaré. Hay un trato igual. Si tú niegas a Cristo hoy, Él te va a negar un día. Por eso dice: ustedes eran hacedores de maldad. Me dijeron: Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre ustedes me negaron. Y el Señor les va a decir: yo también los niego a ustedes. Yo también los niego a ustedes. Porque ustedes, como me trataron a mí,
El hombre va a tratar con el hombre. Por eso es importante, queridos hermanos, de que usted entienda de que no apruebe lo malo. Si usted aprueba lo malo, es porque está reprobado en la fe. Está reprobado. ¿Qué tan importante es reflejar el tratar como quieres que te traten? No solamente delante de tu esposo, porque eso es igual, hermano, el área es la misma. Es la misma. Delante de tu esposa, delante de tus hijos, los hijos hacia los padres. Mira, hermano, es la generación. Déjeme decirle algo. Esta es la generación que le falta el respeto a su padre, a su madre. Esta es la generación que no respeta al Dios Padre Todopoderoso. No respeta. Por eso la Escritura dice que el hijo consentido es la vergüenza. ¿Sabe qué llegamos a hacer en este tiempo? Nosotros llegamos a ser la vergüenza del Padre Celestial. Porque el hombre vive sumergido en el pecado, vive sumergido en esto que acabamos de decir, porque no buscan la aprobación del Padre, no le buscan que el Padre agradara al Padre, no buscan agradar, queridos hermanos, no buscan agradar. Es la generación más blasfemia. Cuando habla de blasfemia está hablando de aquellos que no respetan al Padre. Le dice que lo ama, pero le faltan al respeto. Le dice que lo buscan cuando le conviene, cuando tienen una necesidad. Pero es la generación que más respeto, es más, hermano, que no respeta al Dios Padre, que no respeta a nadie, no respeta a su esposo, no respeta a su madre, no respetan a los hijos, no respetan a su esposa, no respetan a nadie. Es la generación más perversa que hay. Y nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, la diferencia. Por eso el Señor se lo dijo a ustedes. Ustedes no se les olvida que hay que tratar como quisiera que nosotros nos tratáramos. Si tú pides amor, tú das amor. Si tú pides un abrazo, tú das abrazo. Si tú pides buen trato, tú das buen trato. Si tú pides, queridos hermanos, que demandas lo mejor aquí entre nos, usted da lo mejor. A veces vivimos exigiéndoles a los demás, hermano, pero la gente no da, no trata como quieres que te traten. Ahí viene la gente una condición herida, por eso el Padre nos trata de igual manera. Si lo buscamos a Él, que nos dé un abrazo, hermano, Él es bueno, actúa de esa manera. Por eso es increíble entender que, hermano, que como Dios manda a nosotros, que nos comportemos. Y eso es importante en nuestra vida. Es importante en nuestro corazón. Es importante, hermano, que nosotros miremos nuestra relación para con los demás. Por eso, hermano, dice que si Cristo está en nuestro corazón, si Cristo está en nuestra vida, por eso dice, ¿cómo quieres que hagan los hombres? Dice en el libro de Lucas 6:31. Dice, así como quieren, y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros también con ellos. ¿Cómo queréis? ¿Cómo queréis? Dice, que hagan los hombres sean contigo. Porque un día vamos a presentarnos delante de Dios. Por eso dice que están reprobados. Están reprobados, queridos hermanos. Dice, ¿cómo queréis que hagan los hombres? Tratar a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. Dice la versión al día. Y los que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros también. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que aman a sus amigos. Dice, y como desean que los hombres hagan contigo, haced así con ellos tú también.
Hagan ustedes también lo mismo. Viven quejándose de los demás, viven hablando mal de los demás, pero tarde o temprano, queridos hermanos, van a ser tratados de igual manera, si no se arrepienten de sus pecados, porque la Escritura nos enseña que el discípulo debe renunciar a esas actitudes. Un discípulo, un hijo de Dios, debe de renunciar a esas actitudes. Quiere el maltrato, pero quiere maltratar a otros, pero con mi familia no te metas, conmigo no te metas. No, van a ser pagados igualmente. Van a ser pagados igualmente. La fe y las obras, pues, si no se arrepienten. Porque, hermano, porque hoy los hombres de Dios, hoy la gente que dice que ama a Dios solamente, hermano, solamente son de dientes para afuera su amor, pero no de corazón. Por eso el Señor dijo, Lucas 14, versículo 33. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo el que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, vean lo que dice el Señor, que manda al hombre que renuncie. Que renuncie a todo. Que renuncie a esas actitudes. La gente no quiere, queridos hermanos, hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo cree en Dios. Lo más tremendo es que la Escritura dice que nosotros no busquemos creer a Dios, sino que estar seguros de que Él está en nosotros, de que Él vive en nosotros. Y cuando Él está en nosotros, queridos hermanos, lo que hace es que nos hace entender de que hay cosas que son reprobables delante de Dios. Tenemos que decir, mi conducta no es completamente correcta. ¿Por qué? Porque al Padre no le agrada. Si yo trato mal a mi esposo, yo trato mal a mi esposa, yo trato mal a mis hijos, lo mismo me lo van a hacer a mí. Lo mismo me van a hacer ellos a mí. Si yo trato mal a mis padres, si yo le falto al respeto a mis padres, si yo no quiero nada con mis padres, lo mismo me van a hacer a mí. Lo mismo me van a hacer a mí. Si yo soy indiferente con Dios, lo mismo me va a hacer el Padre. Si yo no amo las cosas de Dios, no honro a mi Padre, también Él me lo va a hacer a mí. Por eso Dios no está buscando, te dice la Escritura, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Él está buscando a la gente que no conoce, pero a los que ya conocen, que dicen que tienen conocimiento, queridos hermanos, van a ser pagados con la misma moneda. Por eso el Señor dijo aquí, hermano, que vean lo que dice. Dice que, y cualquiera que vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, no puede seguirme. La versión lenguaje actual dice, por eso piénselo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y esta palabra, el que no renuncia, la palabra renunciar viene de la palabra apotasomai en el griego, que significa, queridos hermanos, decir adiós. Significa apartarse de otro, significa decirle adiós a una persona, significa ponerse aparte, significa desprenderse de los bienes, significa me voy con Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido servirle a Cristo, he decidido realmente comprometerme con Cristo. Eso significa renuncia. Piénsalo bien, dice, si quieres ser mis discípulos, tendrás que tomar una decisión. Si quieres ser mis discípulos, dijo él, si quieres ser realmente un cristiano, un hijo de Dios, tendrás que decirle adiós a las personas. Pero acá le dice
le dice a los hombres, el que no renuncia a todo a sus bienes. Entonces, hermano, le está refiriendo al hombre. Le dice, Señor, no solamente decido seguirte a ti, servirte a ti, sino tengo que decirle a mi madre, tengo que decirle a mi padre, tengo que decirle a mi esposa, tengo que decirle a mi esposo, tengo que decirle a mis padres que he decidido seguir a Cristo, que he decidido servir a Cristo. Lo he decidido. Tengo que decirle al mundo que he decidido ser un discípulo de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros venimos a Cristo, es decidir ser un sirviente a Cristo, de Cristo. Es haber tenido conciencia, hermano, de que Cristo, si yo creo que es lo que provoca que Cristo esté en mi vida, servirle a Cristo. Servirle a Cristo. O sea que yo tengo tiempo para Cristo. Yo busco a Cristo en la oración, en la palabra, porque Cristo mora en mí. Y si Cristo mora en mí, me induce a la palabra, me induce a la oración, me induce, hermano, a de repente no tomar en cuenta a Dios. De repente creer que una cosa es Dios en la iglesia y otra cosa es Dios en mi vida. No, es el mismo Dios que actúa en todo tiempo y en todo lugar. Dice que se arrepientan. Donde quiera que estés, que tengas una actitud negativa, que no tomaste en cuenta a Dios, porque reaccionaste de injuria, de murmuración, de avaricia, de fornicación, actuaste aborreciendo las cosas de Dios y no te gustó la disciplina, no te gusta esto y siempre están hablando mal de los demás y actuaste de una manera. Diga, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname porque dice, me arrepiento en todo lugar que yo cometo un acto, me arrepienta. Porque he decidido seguir a Cristo. ¿Qué significa? He decidido dejar el pecado. He decidido dejar de hacer lo malo. He decidido hacer lo correcto. Eso es ser discípulo de Cristo. Eso significa renunciar a todo. He decidido realmente entregar mi vida. No es entregar tu vida, lo entregaste tu vida, queridos hermanos, realmente al servicio de Cristo. Por eso el Señor le dijo, Mateo 19:27 dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos y hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán los primeros y los posteros serán muchos. Y los posteros primero. Que no reciba 100 veces más y herede la vida eterna. Cualquiera que haya dejado todo, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, esposo, y no significa que los haya dejado, los haya abandonado. Significa, queridos hermanos, que hayan decidido hacer lo correcto. En tu casa usted tienes que hacer lo correcto. En tu trabajo tienes que hacer lo correcto. Con las amistades usted tiene que hacer lo correcto. Mucha gente se les olvida que son hijos de Dios. Mucha gente se les olvida que qué tienes que hacer con esas amistades. ¿Qué tienes que hacer allá, hermano, en el mundo? ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Sabes por qué el hombre se desprende de Dios? Porque no lee la palabra. Tiene tiempo para todos, pero nunca tiene tiempo para servirle a Cristo. Nunca tiene tiempo para seguir a Cristo. Nunca tiene tiempo para la palabra. Nunca tiene tiempo para la oración. Nunca tiene tiempo para Él. Y por eso vamos de mal en peor. Mucha gente va de mal en peor. Porque hoy Tony tiene tiempo para todos.
Nunca está cansado para andar en la calle. Nunca tiene tiempo. Pero no tiene tiempo para la palabra. No tiene tiempo para su servicio. Eso es pecado. Por eso el Señor dijo que nosotros, que le dijo el Señor a Pedro, le dijo al Señor, nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Tú dice, primero tienen que renunciar. Jesús le dijo a su madre, le dijeron, ahí te busca tu madre, tus hermanas. Mi Señor Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dice que María, cuando escuchó esas palabras, guardó esas palabras en su corazón porque no entendía lo que estaba pasando. No entendía esas palabras de mi Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que mi Señor Jesús respetaba a sus padres, dice en el libro de Lucas. Dice, hermano, que él respetaba a su padre. Qué rico es que un hijo respeta a su padre, dice en Lucas 2, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Dice cuando te vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvándose vio, dice, y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y estaba sujeto a ellos. No podía honrar a Dios, al Dios Padre Celestial, si él deshonraba a sus padres. Hay padres, hijos que no dejan de estar hablando mal de los hijos. Y hablando mal no significa que mi hijo no hace este quehacer que yo le digo. Eso no es hablar mal. Estamos hablando de responsabilidades. Hablar mal es que el hijo sea esto, sea lo otro. Hermano, que en realidad hablar mal es desearle lo malo al hijo. Porque algunos confunden con que hablar mal es decirle su responsabilidad, decirle ayúdeme con mi hijo porque mi hijo es desobediente, ayúdame conmigo. No, te estás quejando de tu hijo, estás hablando mal de tus hijos. Eso no es, no confunda. Toda palabra tiene un segundo, tiene una palabra, toda palabra tiene un antónimo. Toda palabra tiene un antónimo. No un sinónimo, un antónimo. Y un antónimo es lo contrario a esa palabra. Una palabra tiene un antónimo que es lo contrario a cada palabra. Por eso dice que no reciba 100 meses más a esta. Dice, pero otra versión, en Marcos dice, 10 versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. No hay ninguno que haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Mira que mi Señor Jesús le dijo, no hay ninguno que haya dejado todo por mí. Y si lo hayan hecho, dice, que no reciba. No, ustedes dejaron su casa, dejaron su madre, dejaron su esposa, pero no es que la abandonaron. No está hablando de divorcio, no está hablando de dejarla. Sino están hablando de que amaron más a Cristo que a su esposa, que a su esposo. Y amar a Cristo más que un padre significa, yo padre te tengo que honrar. Significa de respeto. No está diciendo, porque la Escritura dice que honra a tu padre y a tu madre. Y tenemos que honrar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es el primer mandamiento, que traen promesas, que traen vida, que traen bendiciones. Pero no está diciendo no los honres. No está diciendo no les hagas caso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que es que el amor de un servidor tiene que estar por encima
Yo amo más a Dios que a ti. Y como amo más a Dios que a ti, voy a respetarte, voy a tratar como me gustaría que tú me trataras. Eso es el amor. Voy a actuar como me gustaría que tú también actuaras. Eso es el amor. Por eso el Señor dijo, uy, van a recibir casas, hermanos, hermanas, madres. El Señor dijo, nada dejaron por mí, ni por el Evangelio, porque no dejaron nada, recibieron. Mira, el número 100 en el hebreo, hermano, significa santidad. El número 100 en el hebreo significa santidad. Eso significa realmente, queridos hermanos, el número 100. Que no alcancen a ser limpios. El que se haga buscaron. La santidad es buscar la aprobación de Dios. La santidad, hermano, es realmente dejar de hacer lo malo. Por eso dice que un hombre que decide seguir a Cristo. Con esto versículo termino. 2 Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que has dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Y de su gozo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino porque asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la bondad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, como tal comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y dice, y por lo tanto en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundante también en esta gracia. Ve lo que estaba diciendo. Pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de servir, de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos, dice, que participaron con gracia cuando Cristo mora en la vida de otros y renuncia a todo. ¿Sabe cómo lo hicieron los apóstoles? Le rogaron al Padre que los dejaran participar. Los rogaran participar en este servicio para los santos. Hermano, qué hermoso es que un hombre, una mujer, un siervo, un joven, ruego, Señor, déjame participar. Y cuando hablamos de participar, no significa que en los talentos, no significa en hacer limpieza, no significa, hermano, en dar algo. Significa, hermano, en un llamado de santificación, en un llamado, hermano, en su presencia. Es un llamado a dejarlo, a seguirlo todo y dejarlo a Él. O sea, y servirle a Él. Es un llamado a servirle, dejarlo todo. Dejarlo todo no significa dejar todo. Significa amarlo más. Amarlo más. Amarlo más. Jesús no dijo, divórciate. Jesús no dijo, deja a tu esposa, deja tu casa, deja a tus hijos. Y ve, porque la Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Por lo tanto, no significaba dejarlos por ellos. Significaba, queridos hermanos, amar más a Dios. Y cuando uno ama más a Dios que a ellos, no comete injusticia. No es murmurador, no es detractor, no es injurioso, no es altivo, no es inventores de mal, no es desobediente a los padres, no es necio, no es desleal, no anda sin misericordia. ¿Saben por qué? Porque sabe que Cristo está en él. Y ese es el verdadero seguidor de Cristo. Aquel que prueba tener en cuenta a Dios, aquel que sabe que realmente Cristo está en su vida. Y no porque lo diga de palabra,
sino porque cumple con la palabra. Por eso Jesús dijo algo: el que me ama, dijo en Juan 12, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Decidieron renunciar a todo y le rogaron al Padre, diciéndole: Señor, déjame servirte. ¿Quieres servir a Dios? Entonces trata como quieres que te traten. ¿Quieres servir a Cristo? Trata como quieres que te traten. Busca ser aprobado, porque el que no toma en cuenta a Dios, a Cristo que está en su vida, está reprobado, porque haces cosas que no convienen, que no agradan. Pero un buen discípulo renuncia a todo, renuncia a sí mismo, renuncia a la familia, renuncia a los bienes, pero está hablando de renunciar a el amor, porque el Señor dijo que, hermano, el que aborrece a padre y a madre o a hijos no puede ser mi, o sea, no los aborrece, no puede ser mi discípulo. Pero cuando habla de aborrecer, hermano, no está diciendo odia, no es aborrecer, sino esta palabra aborrecer significa, hermano, significa amar menos. Él no quiere que el hombre lo ame menos. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra aborrecer significa amar menos. Amar menos. Si alguno me ama menos que su padre, que su madre, que su trabajo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No estaba diciendo déjalos. Estaba diciendo que no lo amen menos a él. Porque cuando una persona ama menos, le da más lugar al hombre, a la mujer, a sí mismo que a Dios. No le importa si agrada a Dios o no. No le importa si hace, hermano, si hace lo malo. No importa. Él es cristiano. No importa si se santifica. No importa si no busca a Dios. No importa. Total, es cristiano. Lo respalda ser cristiano. Lo respalda que cree en Dios. Al rato se vaya a dar golpes de pechos a la iglesia creyendo que está haciendo lo correcto. Pero no trató a los demás como quiere que lo traten. Qué tremendo, hermano. Por cuanto ellos no probaron tener en cuenta a Dios, no se examinaron todos los días si Cristo estaba en su vida, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso hoy propóntete a tratar a los demás como quieres que te traten. Y no en veces anden llorando diciendo, ¿verdad? Es que a mí nadie me quiere, a mí nadie, o sea, a nadie le importa. No, queridos hermanos, les importas, pero a veces el trato como tú tratas es como realmente, eso es lo que recibimos nosotros. Pero en vez de gente que se esfuerza a agradar y la gente rechazada, y lo único que busca es refugio en Cristo, busca refugio en el Señor, porque los hombres no lo aman. Por eso esto va a venir así en el tiempo. Por eso la gente que realmente se acerca a Cristo es porque no encontró en la vida de los demás un buen trato. Y nuestra vida es Cristo. Nos refugiamos en Cristo. Que nos quite esa maldad, que nos quite esa rencilla, nos quite ese pleito, nos quite todo esto, hermano. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, amamos a Cristo, amamos más a Cristo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y que en esta mañana proponte realmente a tratar a los demás como te gustaría que te traten. Pero para eso tienes que renunciar a todo, para que seas un verdadero discípulo de Cristo. Renuncia a todas estas cosas y sírvele a Cristo, hermano. Ruégale al Señor que te deje seguirlo, que aprendas a tratar a los demás
como Él te trató a ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Dale like a la página. Queridos hermanos, les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito. Visítenos, traiga un invitado, véngase hermano. Juntos cantemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Juntos daremos la gloria a ese Dios bendito que nos da la oportunidad. Imagínense presentarnos hoy y ser tratados como nosotros tratamos a los demás. Imagínense. Así que manda a todo hombre que se arrepiente en todo lugar donde quiera que esté por esas actitudes que no son correctas. Ven a Cristo, arrepiéntete, vuelve a casa. Es tiempo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque pronto viene a sacar cuentas con cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ver si el trato que fuimos correcto es el trato que vamos a recibir. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hoy en punto de las 6 de la tarde. Bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir.